Economía y Sociedad, por Max Weber. 162. Segunda parte. La economía y los órdenes y poderes sociales. 5. Tipos de comunidad religiosa. Sociología de la religión. 2. Mago y sacerdote. El nacimiento de un sacerdocio, como algo que hay que distinguir de los magos, constituye el lado sociológico de aquella separación. Como en casi todos los fenómenos sociológicos, no existe una realidad solución de continuidad en esta oposición. Incluso no pueden establecerse con rigor las notas de una delimitación conceptual. En consonancia con la división entre culto y magia, puede designarse con el nombre de sacerdotes a aquellos funcionarios profesionales que influyen en los dioses mediante la adoración, en oposición a los brujos, quienes, gracias a medios mágicos, ejercen una coerción sobre los demonios, los conjuran. Pero el concepto de sacerdote de buen número de grandes religiones, incluso la cristiana, comprende precisamente la calificación mágica. O se llama sacerdotes a los funcionarios de una empresa permanente, organizada según reglas para influir en los dioses frente a la apelación de caso en caso que se hace del mago. Una escala de grados continuos nos conduce de uno a otro polo de esta oposición que, sin embargo, unos tipos puros son unívocos y se podría dar como característica del sacerdocio la existencia de lugares de culto y de instalaciones culturales. O se considera como decisivo en el concepto de sacerdote el hecho de que los funcionarios, sean hereditarios o colocados individualmente, están al servicio activo de una asociación, sea de la clase que fuere, es decir, que son sus órganos o funcionarios y sus prácticas benefician a sus miembros, no como en el caso de los magos que ejercen una profesión libre. También esta oposición, conceptualmente clara, es naturalmente continua en la realidad. No raras veces los magos han constituido un gremio cerrado, en ciertas circunstancias una casta hereditaria, y en ciertas comunidades puede ésta tener el monopolio de la magia. Tampoco el sacerdote católico es siempre funcionario, sino, por ejemplo, en Roma, no raras veces, un vagabundo de misa y olla. O se distinguen los sacerdotes de los magos y de los profetas en cuanto que aquellos poseen un saber específico, una doctrina firmemente establecida y una cualificación profesional, mientras que estos poseen dones personales, carisma, que ponen a prueba por medio del prodigio o de la revelación personal, según se trate del mago o del profeta. Pero la separación entre los magos, la mayoría ilustrados y en ocasiones en alto grado, y los sacerdotes, que no siempre se distinguen por su gran saber, no es entonces fácil. La diferencia debería buscarse, cualitativamente, en la diferencia del carácter general de su saber respectivo. De hecho, tendremos que separar más tarde, cuando discutamos las formas de dominación, la preparación del mago carismático, que se compone en parte de la educación para el despertar en busca de renacimiento por medios irracionales, en parte de un aprendizaje empírico técnico, de la disciplina racional del sacerdote, aunque también la realidad nos ofrece gradaciones insensibles. Pero si en esa disciplina racional consideramos como característico de la doctrina el desarrollo de un sistema intelectual religioso racional y, lo más importante, el desenvolvimiento de una ética religiosa específica, sistematizada, a base de una doctrina coordinada, fija, que pasa como revelación, como hacían el Islam con su diferencia entre religiones de libros o bíblicas y mero paganismo, así excluiríamos del concepto de sacerdocio no solo los sacerdotes Shinto del Japón, sino también las poderosas hierocracias de los fenicios, y habríamos convertido una función importantísima, aunque no universal, del sacerdocio en categoría de característica conceptual. La mejor manera de poder abarcar las diversas posibilidades de distinciones que nunca son perfectas, será considerar como nota esencial la adscripción de un círculo especial de personas a un culto regular, vinculado a ciertas normas, a cierto lugar y tiempo, y referido a determinada comunidad. No hay sacerdocio sin culto, pero sí culto sin un sacerdocio especial. Así en China, donde los órganos del Estado y el pater familia cuidan del culto a los dioses reconocidos oficialmente y a los espíritus de los antepasados. Por otra parte,
Entre los típicos y puros magos existe, por cierto, noviciado y doctrina, como por ejemplo en la cofradía de los Ametse indios y otros análogos en todo el mundo. Tienen en sus manos un fuerte poder y sus fiestas mágicas ocupan un lugar central en la vida del pueblo, pero les falta, sin embargo, un culto continuo, y por eso no queremos llamarles sacerdotes. Tanto en el culto sin sacerdote, tanto en el culto sin sacerdote como en el mago sin culto, falta, por regla general, una racionalización de las concepciones metafísicas, así como también una ética específicamente religiosa. Procura desarrollar ambas cosas. Con plena consecuencia, solo un sacerdocio profesional independiente, adiestrado en las cosas referentes al culto y en los problemas prácticos de la cura de almas. Por eso en el pensamiento clásico chino, la ética se desarrolló como algo muy distinto de una religión metafísicamente racionalizada. Lo mismo ocurre en la ética del antiguo budismo, que carecía de culto y de sacerdocio. Y la racionalización de la vida religiosa fue destruida o totalmente pospuesta, como veremos más tarde, en todas partes donde el sacerdocio no llegó a un desarrollo estamental y a una posición de poder como los países mediterráneos de la antigüedad. Trazó caminos muy peculiares ahí donde un estamento de antiguos magos y rapsodas sagrados racionalizó la magia, pero sin desarrollar un funcionarismo propiamente sacerdotal, como es el caso de los brahmanes en la India. Pero no todo sacerdocio desarrolló lo que en principio puede considerarse nuevo frente a la magia, una metafísica racional y una ética religiosa. Esto supone, por regla general, no sin excepciones, la intervención de poderes extrasacerdotales. De una parte, un portador personal de las revelaciones metafísicas o ético-religiosas, los profetas. De otra parte, la cooperación de los adeptos no sacerdotes de un culto, los laicos. Antes de considerar el modo como, en virtud de la acción de estos factores extrasacerdotales, las religiones se desarrollan superando los estadios de la magia, similares en toda la superficie de la Tierra, debemos fijar ciertas tendencias típicas del desarrollo que son puestas en marcha merced a la existencia de los sacerdotes interesados en un culto.